Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Como os prometí, cada semana voy a ir colgando pequeños artículos extraídos de mi tesis doctoral. Tesis que considero que fue fruto de una necesidad. Es decir, lo primero fue comenzar a enseñar español. Viendo la falta que había de manuales que se adaptaran a mis alumnos, que eran personas mayores, me vi obligada a crear mi propia metodología. Y una vez analizando diferentes metodologías, manuales y un poco de investigación, pues me decidí a escribir la tesis doctoral basándome en la psicología y en las motivaciones que mueven a una persona de una cierta edad a estudiar una lengua y a cómo cada persona tiene un estilo de enseñanza-aprendizaje diferente. Entonces todo esto me fue abriendo puertas hasta otros puntos de vista que me ayudaron a terminar mi tesis y a hacer un estudio bastante profundo del tema. Mi metodología de enseñanza de lengua a alumnos mayores la llamé MELAN, que son las siglas de esta metodología de enseñanza de lengua a alumnos mayores. Y digo de lengua porque en realidad este método se puede adaptar a cualquier lengua y todos los ejercicios están enfocados a ser usados en cualquier lengua, solo que como yo tenía alumnos que querían aprender español porque nos encontrábamos en una comunidad de población dentro de España, pues ellos lo que querían era comunicarse con los vecinos del pueblo. Entonces, pues yo adapté mis estudios, mi investigación y todo a crear un método que les enseñara a comunicarse. Entonces, principalmente he de decir que mi método se basa en la comunicación y en la práctica oral y muy poco, un porcentaje muy pequeño, yo diría que un 5% a las explicaciones gramaticales. ¿Por qué? Porque las explicaciones gramaticales no ayudan, sino que muchas veces bloquean a la persona cuando lo que quiere es comunicarse, porque se queda parado pensando cómo era la regla que me habían explicado, cómo tenía que poner el sujeto, el verbo, y ahí pierden la oportunidad de comunicar. Entonces, entre eso y entre que las personas mayores que han aprendido en la escuela con los métodos antiguos, que les recuerdan que eran métodos tediosos y con los que no tuvieron mucho éxito, pues decidí eliminar la gramática de mi metodología, del MELAN, y basarme simplemente en ejercicios de práctica oral. Y cosas, temas, topics que les interesaran a la gente, a las personas mayores y que les ayudaran a comunicarse en el día a día. Y no como encontramos en los manuales que hay en las librerías, que están basados en temas que posiblemente interesen más a gente joven que a gente de una cierta edad. Entonces, a continuación os voy a poner uno de los ejercicios dentro de las unidades didácticas que contiene mi método para explicaros un poco en qué se basa esta práctica oral y comunicativa y basada en estos temas, topics, que le interesan a las personas mayores. Lo vemos a continuación. Bueno, este es el PowerPoint de la clase denominada por mí clase 0. Es decir, esta clase la hago para todos los alumnos, no importa el nivel que tengan, y siempre funciona a la perfección. Es decir, se le introduce este pequeño diálogo entre dos personas, A y B. Si estamos solo el alumno y yo, pues yo soy A y él es B, o viceversa. Y si hay dos alumnos en mi clase, pues uno es A y otro es B. Es un diálogo corto que, aunque puede parecer complicado a primera vista, lo suelen repetir con bastante fluidez. Entonces ellos comprueban que en 2 minutos han tenido una pequeña conversación, un saludo general,
que pueden hacer con cualquier persona a diario y comprueban que les resulta bastante fácil. A continuación, añado una serie de preguntas que voy añadiendo una a una. Le hago la primera pregunta y me contesto a mí misma. Yo me llamo Cristina. ¿Y tú cómo te llamas? Instantáneamente ellos comprenden el significado de la pregunta y son capaces de añadirla al diálogo anterior y añadir esta primera pregunta. Así procedemos con la segunda. ¿Cuántos años tienes? Yo digo mis años y automáticamente ellos comprenden el significado de esa pregunta. Sin tener que traducir, hemos ido añadiendo preguntas. Y así procedemos con la tercera y la cuarta. Si la persona tiene menos nivel, dirá menos. Si la persona tiene más nivel, podrá añadir más información acerca de su lugar de origen, de su trabajo, etc. Y con estas preguntas, con este diálogo, se completa una hora de clase que suele ser para mí, bueno, la llamo la clase de romper el hielo. En esta primera clase ellos comprueban que el método funciona, que han estado una hora completa hablando en español sin haber tenido nociones previas o teniendo nociones previas. Y de esta forma se va motivando al alumno y lo enganchamos para una siguiente sesión. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestros comentarios.